Buenos días. Como parte de este video, trataré de explicar el proceso de elaboración de las políticas públicas, el cual consiste en 5 fases, siendo la primera la que está centrada en la iniciación. En esta se pretende plantear el problema, rescatar los conceptos y aspiraciones, pero sobre todo fijar los costos, si es benéfico o no realizar la actividad y poder introducirla a la agenda pública. Lo siguiente es la estimación. A través de eso se hace una investigación de reconocimiento del problema detectado, se hace el bosquejo de cierto programa y además se hace una crítica constructiva acerca de cómo se va a llevar a cabo cada punto importante de dicha problemática y de qué manera está impactando en cada sector de la sociedad. El siguiente punto es la selección, en donde se va a debatir las opciones acerca de cuál va a ser la mejor y cómo se va a trabajar en conjunto para la mejora de dicho programa. De igual manera, se va a hacer una integración de ciertos elementos, se va a decidir acerca de las opciones planteadas y con base en esto se va a llegar a una conclusión. A partir de aquí se lleva a cabo la implementación, que es cuando el programa se desarrolla bajo las normativas ya establecidas por el Estado y se hace este establecimiento también de políticas, objetivos y estándares que se pretenden alcanzar a lo largo del tiempo, ya sea a corto o mediano plazo. Y por último, después de haber establecido este programa, ahora vamos a reconocer cómo es que este nos ha funcionado y por eso mismo se hace la evaluación, que es donde vamos a comparar el estándar y debido a esto se puede obtener qué resultados fueron favorables y cuáles fueron desfavorables, para que de esta manera en un futuro próximo se pueda replantear lo que es el programa y así ir mejorando con el paso del tiempo las oportunidades. Al mismo tiempo, se van a fijar responsabilidades a cada sector y actor de la sociedad para que de esta manera haya un reconocimiento de lo que aportó e hizo cada uno de ellos y así vuelve a iniciar todo este proceso. Hay que discutir también que este proceso no se llevó a cabo de un día para otro. Según la historia o el contexto acerca de esto, tuvo que pasar muchísimos procesos, fases por las cuales diferentes ideólogos y teóricos propusieron sus propias ideas acerca de cómo llevar a cabo cada uno de esos procesos. Tenemos en cuenta, por ejemplo, a Harold D. Lasswell, tenemos a Peter de León. Cada uno de ellos propuso una perspectiva diferente acerca de cómo llevar este proceso y lo más interesante es que muchos de ellos concordaron en que el proceso debía llevarse a cabo siempre con esta innovación, con esta invocación, aplicación e incluso con la evaluación. De cierta manera, al integrar cada una de las ideas que cada teórico tenía al respecto, es cuando se lleva a cabo esta conclusión, que es el proceso que expliqué hace un momento. Debido a esto, actualmente funciona la política pública o la nueva gestión con base en este ciclo de la política o también conocida como el proceso de las políticas públicas. De igual manera, hay que tener carácter para poder abordar ciertos temas que actualmente nos aquejan como sociedad y es por esto que procedo a hablar de la agenda del gobierno o la agenda política. ¿Cómo es que funciona esta agenda? Primero que nada, son 3 los actores que deben de intervenir en este tipo de situación. Tenemos a los administradores públicos y tenemos también a los economistas. En el caso de los administradores, se encargan de la implementación de un programa
y en el caso de los economistas, una construcción y selección de dichos programas. Como se puede observar, la agenda es un conjunto de problemáticas que se van a tratar de resolver en la medida de lo posible. Sin embargo, como sociedad pensamos que todos los problemas a los cuales nos remiten o nos afectan, todos deben ser solucionados por el gobierno, y realmente no. Hay que tener en cuenta que la agenda pública hace referencia a aquello que es de carácter público. Por lo tanto, aquello que sea de carácter privado solo será para nosotros individualmente, pues nuestra propia situación, y lo tendremos que resolver con nuestros propios medios. Y es por esto que no todas las cuestiones se vuelven públicas y no todas las cuestiones públicas se vuelven cuestiones que deben ser objeto de acción gubernamental en dicha agenda pública. Por ende, se debe realizar una actividad estratégica. Esta actividad consiste en un proceso de elaboración en donde el gobierno va a decidir si va a actuar o no en función de la problemática. Debe deliberar principalmente entre si es viable poder trabajar la situación o problemática, y con base en esto decide si intervenir. Y al paso del tiempo, cuando decide que es el responsable del actuar en función de la problemática, se compromete a actuar de esta manera a favor de la sociedad. Sobre todo, debe ser regido por una norma general, por nuestras leyes, por nuestros intereses e incluso por nuestras necesidades como ciudadanos de un país. Aquí en México, por ejemplo, existió una situación en el 2019 que fue nuestra pandemia por COVID-19. Esto quiere decir que fue de carácter privado cuando cada persona en particular se enfermó de este tipo de virus, pero se convierte en parte de la agenda pública cuando ellos nos tienen que ofrecer lo que es un programa o una situación que solucione este tipo de pandemia. En ese momento, la agenda pública trató de buscar todo este proceso de iniciación, estimación, selección, implementación y evaluación, y el resultado al que llegamos fueron las vacunas y las medidas sanitarias. De esta manera pasó de ser un programa de origen privado a ser algo de carácter público, porque como tal la agenda pública o de la administración ya se encarga de poder solucionar esta situación. Y así podríamos dar otros ejemplos, tanto en cuestiones educativas, económicas o políticas. Sin embargo, en conclusión, podemos fijar entonces que todo este proceso es importante para que hoy en día podamos tener nuestros derechos a la orden del día y asimismo nuestras necesidades sean cumplidas como parte de los ciudadanos que somos, y también ante nuestro reconocimiento en la Constitución política. De esta manera podemos decir también que la administración tiene que elegir, tiene que sopesar y también tiene que balancear si todos los programas están funcionando, y al final de cuentas tratan de ofrecernos las mejores condiciones y medidas en función de las necesidades que se vayan presentando en la sociedad.